esta ocasión vamos a hablar acerca de las macros. Las macros en Excel, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? Y cómo crearlos. Las macros en Excel son una especie de automatismos capaces de ejecutar un conjunto personalizado de acciones, es decir, una línea de acciones que se ejecutan a través de un programa que sea personalizado. Así, con solo pulsar un atajo de teclado que se haya configurado por el creador de la macro o haciendo uso de algún botón que guarde la acción que se haya configurado anteriormente. El objetivo de una macros en Excel es facilitar tareas que se realizan de forma reiterada o repetitiva. Imagínense que en su trabajo o en su oficina las tareas suelen realizarse de forma regular y lo que se necesita es poder automatizarlas. Esto nos lo facilitaría el crear una macro. Con las macros podemos crear un automatismo que realice en orden todas las acciones que siempre hacemos para ejecutar determinada tarea. Una acción después de otra en el orden que nosotros deseamos que sea ejecutada. Una vez configurado o configurada la macro, se puede ejecutar todas las veces que se requiera. Cuando se crea una macro en Excel, Excel graba todos los clips del ratón, todas las acciones realizadas, los movimientos realizados y las pulsaciones de teclas. Todo lo que se realice durante el proceso de creación de la macro. Eso se repetirá luego al llamar o ejecutar la macro, después de haberla creado. También se puede modificar para realizar pequeños cambios con ajustes o perfeccionarlos según las tareas que queramos que realice. Entre las ventajas de utilizar una macro está la reducción de la tasa de errores, ya que los pasos que hay que dar están pregrabados y hay menos opciones de que nos equivoquemos en alguno de ellos si han sido bien revisados. También se puede ayudar a reducir el tiempo de trabajo para acelerar algunos otros procesos en los cuales haya que invertir más tiempo y aumenta la utilidad de Excel haciendo más accesibles algunas acciones o pudiendo simplemente crear atajos de teclado para ellas. Para crear una macro, lo primero que vamos a hacer es abrir Excel. Yo tengo acá ya Excel abierto y en el caso de que ustedes estén utilizando la versión de macros de 365, les va a aparecer el menú que yo tengo acá, el menú programador. Si tienen una versión anterior, el 2016, 2019 o el 2010 o 2013, deberemos de irnos a Archivo, en las opciones y buscamos personalizar cinta de opciones. Vamos a irnos a las pestañas principales, de toda la cinta de menú de Excel y tenemos que tener activado el menú programador o en otras versiones anteriores como 2016 desarrollador y luego le damos aceptar y entonces se nos va a habilitar el menú de programador. En el menú programador nos aparece acá la opción de que abre el editor de Visual Basic, o sea, donde podemos visualizar las acciones que se han guardado en lenguaje VBA, Visual Basic para aplicaciones. También tenemos las macros, podemos visualizar las macros que ya se han creado con anterioridad. Tenemos el botón grabar macro. Este es el botón principal con el cual vamos a estar trabajando al iniciar la grabación de una macro. Y luego tenemos este menú de usar referencias relativas que más adelante vamos a ver en qué consiste. Tenemos también lo que es la opción de seguridad de la macro y eso nos permite configurar nuestro Excel para poder abrir archivos
que contienen macros. Generalmente, el más recomendado es que tengamos deshabilitado para macros de lenguaje VBA con notificación. Tenemos también la parte de controles, en donde podemos insertar controles del formulario o controles ActiveX. Los controles normales de formulario son aquellos que nosotros podemos utilizar y asignarles la macro que hayamos creado con lenguaje autogenerado, y los controles ActiveX son aquellos que vamos a utilizar cuando estemos programando como programadores expertos. El caso de esta sección será nada más un retoque sobre lo que es las macros. Y acá tenemos, por cierto, algunas acciones que podemos hacer con las macros, y es que nosotros podemos importar o exportar las macros según la necesidad del caso. Es decir, nosotros podemos guardar un archivo como una macro. Otra cuestión importante de notar es que cuando guardemos un archivo de Excel, debemos habilitarlo como, valga la redundancia, como habilitado para macros. Le damos guardar como, buscamos una dirección en nuestra PC donde vamos a guardar, y acá, por cierto, elegimos el libro de Excel. Tendría que ser un libro de Excel habilitado para macros, o sea, con una extensión .xlsm. En este caso vamos a guardar este archivo habilitado para macros y le vamos a poner un nombre. Y le damos guardar. Nos vamos al menú programador y vamos a iniciar grabando nuestra macro. Lo primero que nos habilita al darle clic en grabar macro es una ventana en la cual nosotros vamos a designar el nombre de nuestra macro, una tecla de modo abreviado, y donde vamos a estar guardando la macro. Podemos guardarla en un libro de macros personal, podemos guardarla en un libro nuevo o en este libro. Vamos a dejarlo en esta ocasión en este libro, y podemos crear una pequeña descripción de lo que hace nuestra macro. Podemos llamarle así o según la acción que vamos a estar ejecutando. Podemos crear una combinación de teclas de método abreviado. Yo les sugiero que tengamos cuidado porque, por ejemplo, podríamos estar utilizando una combinación de teclas que ya está asignada a otra acción. Por ejemplo, si nosotros ponemos la tecla P, recordemos que control más P permite imprimir un documento en Excel. Si realizamos esta acción, estaríamos perjudicando o confundiendo y haciendo cambios al libro de Excel al ejecutar nuestra macro. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es que pongamos la tecla Shift y se nos va a activar, en este caso, la parte de mayúsculas, y esta combinación utilizarla de esa manera, con control Shift más la letra que nosotros queramos utilizar como combinación. Imagínense que tenemos este menú por acá y nosotros queremos darle formato. Vamos a crear nuestra macro formato. Y en esta ocasión no vamos a crear una combinación de teclas, la vamos a guardar en este libro y vamos a indicarle que esta macro se encarga de dar formato. Y cuando le damos a aceptar, vamos a observar que el botón ahora ha cambiado y la indicación ahora es detener la macro. Todas las acciones que realicemos con el mouse o alguna combinación de teclas en la ficha de menú, entonces se va a guardar en nuestra macro. En un primer momento lo que vamos a hacer es generar, por ejemplo, vamos a cambiar al tipo de letra y vamos a dar un tamaño mayor. Vamos a darle acá también una configuración a nuestra tabla. Vamos a crear una tabla en donde estos encabezados también tengan un formato. Y vamos a darle mayor espacio, mayor ancho a las columnas. Y vamos a insertar una tabla en este caso. Vamos a hacer de nuevo porque no marcamos que la tabla tiene encabezados. Bien, esta sería la forma en que va a dar formato. Ahora finalizamos o detenemos la grabación
Y vamos a hacerlo así. Vamos a quitar todo lo que hicimos y para llamar la macro vamos a insertar en el menú programador, vamos a insertar un botón, sería este, y a ese botón le vamos a poner un nombre. Si se fijan, allí ya me aparece la macro que he creado, la macro formato, y puedo elegir la macro que le voy a asignar. De esta manera, tiene asignada la macro, ese botón. Al acercarnos al botón cambia de forma, es decir, a una mano, es decir que muestra que el botón ya tiene asignada una macro. Vamos a crear una nueva hoja y ahora vamos a insertar otro tipo de objeto. Vamos a insertar una forma, por ejemplo esta forma, y le vamos a poner formato. Y podemos hacer la asignación de la macro de otra manera. Le damos clic derecho y le decimos asignar macro y le damos la macro formato. Veamos qué puede hacer ahora. Si se fijan, nos ejecuta la macro, pero tenemos una acción que ejecutamos mal y se nos crea acá esa acción. Sin embargo, nos está haciendo el formato. Bien, eliminaremos esta macro y vamos a crear una nueva. Y la forma de eliminar la macro es ir a macros, le damos acá, la marcamos, es la única que tenemos, le damos a eliminar y luego sí, vamos a crear una nueva macro. Imagínense que tenemos una serie de datos que queremos guardar en una tabla y tenemos ahí esa información. Esta información la vamos a estar guardando en una tabla. Vamos a copiar esto como encabezados, le damos pegado especial, que los transponga. Y lo que va a hacer esta macro es que al guardar acá la información, la va a llevar a la tabla que hemos generado acá. Y la va a guardar en esta tabla cada vez que nosotros pulsemos un botón. Bien, ¿qué va a hacer la macro? Va a copiar todos los datos que insertemos en el formulario de productos y los va a guardar en la tabla productos. Bien, vamos a generar ahora entonces nuestra macro y le vamos a llamar gProducto, o sea, guardar producto, y le damos a aceptar. A partir de ahora, todas las acciones que realicemos con nuestro mouse o con las teclas van a estar guardadas en nuestra macro gProductos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a insertar una fila, vamos a darle pegado especial y le vamos a indicar que va a transponer. Luego vamos a regresar a nuestra hoja, vamos a marcar, le damos suprimir y luego nos posicionamos acá. Vamos a detener la macro y veamos cómo funciona si no tenemos ningún error ahí. Vamos a asignar nuestra macro a este botón. Vamos a probar nuestra macro a ver si funciona. Está generando varias filas. Veamos si podemos guardar otro producto. ¿Qué está pasando? Y le damos guardar producto. Está guardando la información sobre la primera fila. ¿Hay alguna acción que hemos olvidado hacer? Vamos a realizar nuestra macro de nuevo. Nos vamos al menú programador y ahora vamos a eliminar nuestra macro y la vamos a volver a crear. Volvemos de nuevo a marcar todas las celdas, le damos control C, nos vamos a la siguiente hoja, nos ubicamos acá, le damos insertar, vamos a copiar este formato, vamos a regresar acá, le damos control C a las celdas que tenemos seleccionadas, le damos pegado especial transponer, regresamos a nuestra hoja, damos escape,
Marcamos todas las celdas, borramos la información y nos ubicamos en la primera celda. Y ahora detenemos nuestra. Bien, probemos ahora nuestra macro. Guardamos información y vamos a reasignar nuestra macro. Y le damos ahora a probar nuestra macro. Bien, si se fijan, ahora sí está guardando la información sin reescribirla. Probemos otro código más. Vamos a ver nuestra hoja. Sí, ahora sí está guardando bien. Vamos a eliminar esta fila y vamos a probar de nuevo nuestra macro. Bien, ahí aparecen nuestros productos guardados. Si se fijan, entonces hemos ya generado un formulario que permite guardar los datos sobre un producto y los va guardando en una tabla. Esos son ya dos ejemplos de macros. Podemos crear las macros que nosotros necesitemos o deseemos. Eso es todo por ahora.